¿Algún comentario adicional? No. Ok. Bueno, como ustedes saben, yo la semana pasada y esta semana como hicimos práctica, ¿verdad? Vimos clase práctica, entonces no hemos empezado la materia de esta semana y entonces obviamente ya vamos atrasados, ¿verdad? Pero bueno, yo lo prefería así, prefería dedicar buen tiempo a los ejercicios, a las dudas que ustedes tenían. eh, que avanzar con la materia del segundo parcial y abandonarlos en la materia del primero. Entonces, fue una decisión como profesora que tomé y obviamente eso tiene la consecuencia de que ahora vamos atrasados en la materia y tenemos que meterle un poquito de chancleta, ¿verdad? Apurarnos un poquito para poder nivelarnos. Entonces, la clase de hoy va a Profe, ser, ajá, dígame, esta materia que vamos a empezar hoy. ajá. En el examen salió un ejercicio que era así de composición. Sí, no debió. Si alguien le salió, tiene que hacer el reclamo, porque composición de funciones no hemos visto. Ujú. Sí, claro, sí. Espérese a que yo lo devuelva calificado y si a alguien le salió, por ejemplo, un ejercicio de composición de funciones, composición era un tema del segundo parcial, entonces no debió haber salido y hay que recalificar eso. Ujú. Bueno, Ok. qué dicha que lo dice para estar también conscientes de qué pasó. ¿Ok? Bueno, entonces chicos, esta semana vamos a estudiar la operación de funciones, vamos a estudiar la composición de funciones y vamos a estudiar la función inversa. Tal vez no nos dé chance hoy de terminar, pero si no, el lunes terminaríamos la materia de esta semana. Esta semana no hice guía de trabajo porque estuve esforzándome en hacer los ejercicios del desarrollo, perdón, ejercicios del examen que ustedes hicieron. Entonces no tuve oportunidad de hacer guía de estudio esta semana. Pero bueno, aquí está la materia y aquí vamos a ver ejemplos. Primero, operaciones con funciones. Nosotros hasta el momento sabemos hacer operaciones. ¿Están viendo OneNote? Sí. ¿Están viendo el blog de notas? Sí. Ok. Sí. Hasta el momento uno sabe hacer operaciones con números reales. ¿Cuáles operaciones con números sabemos? Bueno, conocemos la suma de dos números, por ejemplo, 2 más 3. Conocemos la resta. Conocemos la multiplicación. Eh, por ejemplo, 2 por 3. Conocemos la división. 2/3. Conocemos la potenciación, por ejemplo, 2 a la 3 es 8. Conocemos la radicación, podemos explicar esta operación, que es calcular el radical de algún índice a algún número, ¿verdad? Entonces, conocemos operaciones con números. Dados dos números, podemos hacer diferentes operaciones. Ahora vamos a aprender, dadas dos funciones, qué operaciones nosotros podemos hacer. Entonces, resulta que podemos dar dos funciones, podemos hacer la suma de las funciones, la multiplicación de las funciones o el producto, ¿verdad? La diferencia, lo que también llamamos resta, el cociente, que también llamamos división de funciones. Entonces, como sumamos números, podemos sumar funciones. Como restamos números, podemos restar funciones. Como las multiplicamos, podemos multiplicar funciones y también dividirlas, ¿ok? Y además hay otra operación que se llama composición, que es la que hablaba la compañera. Esta composición de funciones es una quinta operación que se puede hacer entre funciones que vamos a estudiar en las páginas siguientes. Entonces, la función resultante de la suma de dos funciones, pues es simplemente agarrar el criterio de la primera función
el criterio de la segunda función y sumarlos. Ese es el criterio de la función suma. O sea, la nueva función llamada suma, llamada f más g, va a tener como criterio lo que sea el criterio de f más lo que sea el criterio de g. La multiplicación de funciones va a tener como criterio lo que sea multiplicar los dos criterios originales. Usted agarra el criterio de f, el de g, lo multiplican y ese es el criterio de la nueva función que se llama multiplicación. Luego, la nueva función llamada resta va a tener como criterio la resta de los dos criterios originales. Y la nueva función llamada división va a tener como criterio la división. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que tenemos dos funciones, que f de x es raíz de 2x menos 3, que g de x es raíz de 5 menos x, y que determinemos la suma, la multiplicación, la resta y la división. Entonces, si yo quisiera saber el criterio de la nueva función de la suma, ¿qué tendría que hacer para poder saber el criterio de la suma? ¿Qué dice la teoría? Agarre la función f, la función g y súmelas. Entonces, ¿cómo obtengo el criterio de la suma para esta f y esta g? Bueno, como ustedes están pensando, simplemente función f más función g. ¿Okay? ¿Alguna duda con esto, chicos? No. Función f menos g. Bueno, pues simplemente va a tener como criterio la resta de los dos criterios originales. F menos g. Función f por g. Bueno, de criterio va a tener el criterio de f multiplicándose con el criterio de g. Okay. Función f partida por g, bueno, va a ser simplemente la división de los criterios. Okay. ¿Dudas, preguntas sobre cómo sacar el criterio para las operaciones suma, resta, multiplicación o división de funciones? Para las nuevas funciones llamadas suma, resta, multiplicación y división. Chicos, chicos. Profe, yo tengo una. Ajá. Si hubiese como alguna condicionante, yo no sé, como que en el criterio de ahí en la suma, Ajá. que x sea mayor o igual a algo, ¿se aplica solo para el criterio de f o se le aplica para f y g? Ah, estás pensando en cuál es el dominio. O sea, ¿cuáles son las X? Las Sí, que o ya. sea, Ajá. Eso ya sí, o sea, si justo me es lo digan que vamos a como algún hablar. caso donde me diga que x tiene que ser igual o mayor que cierto valor o algo. Ajá. Por ejemplo, estas que son radicales, nosotros la semana pasada vimos que las funciones radicales de índice par tenían ciertas condiciones, ¿me sigue? Entonces, Ajá. ¿cómo juegan esas condiciones para definir ahora el dominio de la suma? Eso justo era lo que voy a hacer a continuación, ¿ok? Ok. Entonces, muy bien, vamos a ver. Eh, por aquí el criterio. Y aquí vamos a hablar sobre el dominio. ¿Okay? ¿Qué es lo que el compañero dice? Primero, chiquillos, primero, ¿cuál es el dominio de f solita? El dominio de f. Vamos a ver. Voy a estar acomodando. Ya voy. Bien, el primero, para hablar de dominios, primero, ¿cuál es el dominio máximo de la función f? Porque si voy a pensar en el dominio de la suma, primero pienso en el dominio de f y en el de g.
¿qué le tengo que pedir al radical de índice 2 para que esté definido? ¿Se acuerdan el esquema? Si el radical es de índice par, ¿qué tengo que pedirle para que esté definido? ¿Cómo tiene que ser lo de adentro? Ajá, exactamente eso que están diciendo. Entonces, Positivo. exacto, para que F esté definida, entonces lo que está dentro del radical tiene que ser mayor o igual que 0. Y esto es x mayor o igual que 3 medios. Entonces, la función f solita, solita, tiene como dominio de 3 medios a más infinito. Incluido, ¿ok? Luego, para que la función g esté definida, tiene que pasar que lo que está dentro del radical sea mayor o igual que 0. Y esto nos lleva a que x tiene que ser menor o igual que 5. ¿Okay? Entonces, el dominio de G solita es de menos infinito hasta 5. ¿Ok? Pero, y lo que comentaba el compañero, resulta que en la función suma ahora viven los dos criterios al mismo tiempo. F y G me siguen, chicos. Sí. Entonces, puedo tomar todas las X desde 3 medios hasta más infinito para esta nueva función, ya considerando los dos criterios juntos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo evalúo a 10? ¿Okay? Este radical me da 2 por 10, 20 menos 3 da raíz de 17. Ahí todo está bien. Pero ¿qué pasa si evalúo aquí a 10? 5 menos 10 me da raíz de menos 5. ¿Ok? Entonces, y este elemento no es un número real, así que no puedo tomar a 10. ¿Ok? Entonces, no basta, si tomo por ejemplo de 3 medios a más infinito, este radical queda súper bien, pero este está jodido. Si tomo de menos infinito hasta 5, este radical está súper bien, pero este está jodido. ¿Me siguen, chicos? ¿Por qué? Porque si tomo, por ejemplo, a 0, 2 por 0 da 0, menos 3, eso da menos 3. Entonces uno dice, vean, qué bronca. El dominio de F, voy a hacer un dibujito. Uno dice, bueno, el dominio de F es de 3 medios. El dominio de F es de 3 medios a más infinito. ¿Ok? Entonces, de 3 medios a más infinito, incluyendo 3 medios. El dominio de G es desde menos infinito hasta 5, incluyendo el 5. Pero la nueva función tiene los dos criterios juntos. Entonces, ¿cuál es el dominio que yo debo tomar para definir la suma? De 3 medios a 5. Exacto. Solo si tomo valores de 3 medios a 5 es donde yo veo que este radical va a estar bien definido porque toma gente más grande que 3 medios. Y este radical también va a estar bien definido porque toma gente menor que 5. Entonces, el dominio máximo para la función suma es el dominio, vamos a ver, el dominio de F más G es desde 3 medios hasta 5. Es el intervalo desde 3 medios hasta 5. ¿Puedo incluir a 3 medios? Define 3 medios cada uno de estos radicales.
Bueno, 3 medios está incluido en el dominio de F. ¿Está incluido en el dominio de G? 3 medios. Sí, porque es un número menor que 5. Entonces, 3 medios, ¿cómo dice? Cerrado, ¿verdad? Y lo mismo para 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué era la pregunta suya? Bueno, las condiciones que habían para la X de F y para la X de G, ¿cómo aplican aquí? Bueno, tenemos que elegir de dominio el conjunto en los que coincidan el dominio de F y el dominio de G. ¿Eso qué se llama? Eso que yo les digo, elegir el conjunto en el que coinciden ambos dominios, se llama calcular la intersección de los dominios, o sea, en dónde se intersecan, qué tienen en común el dominio de F y el dominio de G. Okay. ¿Hasta ahí alguna duda? Chicos. No. ¿No? ¿Se entiende bien? Sí. Excelente. Recuerden que llevarse las dudas, bueno, dejarse las dudas en la casa no tiene sentido. Para eso le pagan a la profesora. Uy, ustedes saben cómo a uno le cae mal que un estudiante le diga eso. Para eso le pagan, profe. Da mucha cólera. Pero bueno, ustedes no son estudiantes irrespetuosos, son unos estudiantes todos bonitos. Bueno, mis estudiantes todos bonitos. Entonces ahora nos fijamos en esta otra función, la de la resta. ¿Cuál será el dominio para f menos g? ¿Qué creen que hay de dominio para f menos g? De ahí el mismo, ¿no? Lo mismo, ¿verdad? Que ya lo que uno ocupa es que cada radical por sí mismo esté bien definido. Ya luego es que lo sume, lo reste, lo multiplique, no importa. Entonces, otra vez, lo que nos interesa es el dominio de f intersecado con el dominio de g. Y esto es de 3 medios a 5. ¿Okay? Y para la multiplicación, ¿cuál será el dominio que nos interesa? Entonces el mismo. El mismo, ¿verdad? Mientras este radical esté bien definido y este también, ya luego usted agarra y multiplica los números, se los suma, los resta. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el dominio es la intersección de los dos dominios originales. ¿Ok? Otra vez, desde 3 medios hasta 5. ¿Ok? Y ahora viene la división. Para la división f entre g, ¿cuál creen que va a ser el dominio máximo de la división? ¿Sí? ¿Qué nuevo peligro abre la operación división? Que no se puede hacer cero el divisor. Ajá. Entonces, para la suma, la resta, la multiplicación no había ningún peligro porque esas operaciones siempre están bien definidas. Pero la división tiene sus problemas, ¿ok? Porque aparte de que usted tenga que cuidarse de que este radical esté bien definido, este radical esté bien definido, tiene que cuidarse de la división, ¿ok? Entonces ya sabemos que este radical está bien definido desde 3 medios a infinito. Digamos que el dominio 1, el dominio de f, es de 3 medios a infinito. El dominio 2, que es el segundo radical, es desde menos infinito hasta 5. Entonces uno dice, bueno, son estos dos, pero aparte tiene que cuidarse de la división. ¿Qué hay que cuidarse de la división? Que no se haga el denominador igual a 0, ¿verdad? Chicos, por la división, eh, no puede pasar no puede pasar, ¿qué es lo que no puede pasar? Que este radical del denominador
se haga 0, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo hago yo para saber qué es lo que hace 0 a este radical? ¿Sí? Esto es una ecuación con radical. Entonces lo que debo hacer es resolver la ecuación con radical. Elevo al cuadrado a ambos lados. Aquí me queda 5 menos x igual a 0 y x igual a 5 es la solución de esta ecuación. Entonces, este radical se hace 0 en 5. Entonces, ¿qué es 5? ¿Una qué? Algo que hace 0 el denominador. Eso. Exactamente. Entonces, ¿tenemos derecho a echar a 5 en el dominio de la división? No. No. Entonces, ¿cuál es el dominio para f entre g? Son los mismos que definen a la suma, a la resta y al producto, pero tenemos que excluir lo que haga 0 el denominador. Entonces es de 3/5 a 5, de 3/2 a 5, pero quítele el 5. No permita que sea 5, o mejor dicho, de 3/2 a 5 abierto. ¿Okay? Entonces, el dominio para una división es la intersección de los dominios, eso sí, pero hay que quitarle las x, que hagan al denominador 0. O sea, hay que quitarle básicamente las restricciones. ¿Me siguen? Pues no solo en la intersección, hay que estudiar a pie quiénes son las restricciones y quitárselas. Entonces vean que la división es la única operación de estas primeras 4 operaciones, es la única que tiene un dominio diferente a las otras operaciones. ¿Dudas, preguntas? No. Entonces, por eso es que venía esta nota en la teoría, pero preferí primero verlo el ejemplo para que lo entendamos. Dice, para las funciones 1, 2 y 3, o sea, la suma, el producto y la resta, el dominio es el conjunto intersección de los dominios de f y g, que fue lo que aprendimos aquí. Para la suma, la resta y la multiplicación, el dominio es simplemente intersecar el dominio de f y el de g. Además, no pertenece al dominio de la función cociente o la división. ¿Qué no va a pertenecer? Los valores de x que hacen que el denominador sea 0. Entonces, básicamente, la suma, resta y multiplicación tienen como dominio la intersección de los dominios de f y de g. Pero el dominio de la división es distinto. Es la intersección de los dominios. Sí, eso está muy bien. Pero tenemos que quitar los valores. Aparte de intersecar, tenemos que quitar las x que hagan 0 el denominador. Y eso es lo que dice la teoría. Exceptuando los valores de x del de g para los cuales se cumple que el dominio de 0, el denominador de 0. Entonces tenemos que estudiar cuando el denominador es 0 porque esas son restricciones. ¿Dudas, preguntas con operaciones de funciones? Chicos, chicas. Por el momento no. No, ok. Bueno, muy bien. Entonces, ya aprendimos la suma, el producto, la diferencia y el cociente.
Ahora vamos a hacer una nueva operación de funciones que se llama la composición de las funciones. Tenemos dos funciones, f que va de A en B y g que va de C en D. De manera que el ámbito de f esté contenido en el dominio de g. Esa es una condición para que exista la composición. ¿Okay? De manera que el ámbito de f esté contenido en el dominio de g. ¿Okay? Vamos a hacer una nueva operación que se llama función compuesta o composición de f y g, y va a tener como dominio al conjunto A y como codominio al conjunto D. ¿Ok? Y la vamos a escribir así: f compuesta con g va a ser literalmente una función evaluada en otro. Lo vamos a denotar con un circulito. Cuando vean este circulito, no es una O ni es una multiplicación, es el símbolo de composición de funciones. ¿Okay? Y básicamente la idea es esta. Ustedes tienen la función A, f que va de A en B, y la función g que va de C en D. Los conjuntos B y C no necesariamente son iguales. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, en f sabemos que A se relaciona con 1. B se relaciona con 1, C se relaciona con 2 y D se relaciona con 3 y D con 4. En la función G, 1 se relaciona con arroba, 2 con numeral, 3 también con numeral y 4 con doble signo de exclamación. Entonces, si yo quisiera hacer el dibujito de la composición, esta función va a ir del dominio de la función externa. Digamos, yo quiero hacer G compuesta con F. ¿Okay? Quiero hacer este dibujito. G compuesto con F. ¿Okay? Entonces, G compuesta con F va a tener como dominio el dominio de la función interna de F. Y como codominio va a tener el codominio de la función G, o sea, AD. Y entonces básicamente lo que uno hace es como hacer un puentecito. Uno dice, ok, A se relaciona con 1 y en G 1 se relaciona con arroba. Entonces en la composición A se va a relacionar con arroba. B se relaciona con 1 y 1 se relaciona con arroba. B también se va a relacionar con arroba. C se relaciona con 3 y 3 con asterisco. Ay, perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? B con 1. Ah, sí. B, no, sí está bien. B con 1 y 1 con arroba, entonces B con arroba. C se relaciona con 3 y 3 se relaciona con arroba, entonces C se relaciona con arroba, digo con numeral. C con 3 y 3 con numeral, entonces C con numeral. D con 4 y 4 con doble signo de admiración, entonces D se relaciona con doble signo de admiración. Y básicamente esa es la operación composición. ¿Sí? Entonces, básicamente para calcular imágenes en la composición, lo que nos dice es que, por ejemplo, si yo quiero G compuesta con F no sé, de A. Entonces, lo que me dice la definición esta es básicamente que a la función G, que yo llamo externa, la que escribimos a la
izquierda es la que yo llamo externa, entonces que la función externa no la voy a evaluar yo en A, por ejemplo. No es que yo tenga que hacer la imagen de A, no. Es que la función externa yo la voy a evaluar en lo que me dé A en la función interna. Entonces, por ejemplo, A en la interna me da, A en F me da 1. Entonces, a G no lo voy a evaluar en A, sino en el resultado de A en la interna, o sea, en 1. Y G evaluado en 1, pues da arroba. Que yo quiero la composición, saber la imagen de C en la composición. Bueno, voy a evaluar a F en lo que me dé la imagen de C, pero bajo F. Entonces, la imagen de C bajo F es 3. Entonces, G evaluado en 3. Y G evaluado en 3 es asterisco. ¿Okay? Básicamente es como dar dos funciones, hacer pasar desde las preimágenes de la interna hasta las imágenes de la externa como con un puentecito. ¿Dudas, preguntas sobre la composición de funciones? Chicos, chicas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Voy a hacer otro ejemplito gráfico y luego hacemos uno ya con otro caso. Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos que tenemos una función f que va, no sé, el conjunto A es el 1, el 2, el 3 y el 4. El conjunto de aquí es no sé, ¿qué ponemos? Letras. M, P, Q, R, S. ¿Sí? Es el conjunto B. Luego tenemos por aparte la función G, que va desde C hasta D. ¿Sí? La función G tiene M, P, Q y R. ¿Okay? Y va hacia simbolitos, carita feliz, estrellita, muñequito de palo. ¿Qué más podemos dibujar así siendo muy inmaduros? Ustedes saben que me encanta ser inmadura. Florcita, que no es una torta de huevo. Bueno, entonces tenemos que la función f va de A en B y podemos asociarlo de ahí como queramos. El 1 se relaciona con la M, el 2 con la P, el 3 con la P y el 4 con la S, por ejemplo. ¿Sí? Y a su vez la función G, así poniéndome muy madura, la M se relaciona con carita feliz, la P con la florcita, el Q con la estrellita y el R con el muñequito de palo. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera hacer la composición, no vayan a decir en la evaluación docente que yo soy inmadura. Si yo quiero hacer la composición, entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, si yo quiero tomar a f como la función interna y a g como la función externa. ¿Okay? Entonces, cuando f es la función interna, esta cosa va a ir desde A hasta el dominio de la externa, que es hasta D. O sea, aquí vamos a tener A1, A2, A3 y A4. Y en el codominio vamos a tener carita feliz, estrellita
muñequito de palo y florcita, ¿ok? Entonces, ¿cómo la vamos a hacer la composición? De la siguiente manera. 1 va a M y M va a carita feliz, entonces 1 va hacia carita feliz. 2 va hacia P y P va hacia florcita, 2 se relaciona con florcita. 3 va hacia P y P va hacia florcita, 3 también se relaciona con florcita. 4 va a S y S no está aquí, entonces 4 no se relaciona con nadie. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, ¿por qué creen que 4 quedó fuera de la jugada en la composición? ¿De por qué va ese y ese no es parte de G? Ajá, es del dominio de G. Entonces, por eso es que la teoría les pide esto. El ámbito de la función de adentro de F tiene que estar contenido en el dominio de la función G. ¿Por qué? Porque si nos pasa como en el dibujo, que hay un elemento del ámbito de F que no está en G, ese es un elemento del ámbito de F. Hay un elemento del ámbito de F que no está en el dominio de G, eso nos jode la composición. ¿Me siguen? Entonces no es como que siempre se puede hablar de composición, sino que tenemos que asegurarnos de darle a las funciones la característica de que el dominio realmente tomar los elementos del dominio de la interna, esto es lo que llamo interna, la que se escribe a la derecha, el dominio de la interna, los elementos del dominio de la interna, pero que su imagen realmente esté en el dominio de la externa, porque si no vamos a tener un problema. Entonces, básicamente, el dominio de una composición va a ser lo siguiente. Son los elementos del dominio de la función interna, ¿ok? Pero no todos los elementos del dominio de la función interna, no. Hay que obligarlo a que la imagen de ese elemento esté en este conjunto, porque si no, no vamos a poder hacer puentecito. Entonces, no son todos los elementos del dominio de la externa, son aquellos para los cuales la imagen en la interna esté contenido en el dominio de la externa. Básicamente, sí, que la imagen aquí, el valor de aquí, también se repita aquí, porque si no, no vamos a tener ese elemento como parte del dominio de la composición. Entonces, aquí 4 no puede ser parte del dominio de la composición. ¿Por qué? Porque la imagen de 4, que es la S, no pertenece a este otro conjunto y entonces ya eso nos pasea la composición. ¿Me siguen, chicos? Sí, no, más o menos. Ok, entonces, Sí. bueno, lo vamos a Profe. ver ya con un ejemplo, tal vez ya con funciones, ¿verdad? Entonces, vean que cuando les hablen de definir el dominio de la composición, tienen que tener su mirada en esto. Para definir el dominio de la composición, tienen que estar pensando en eso. Ajá. Entonces, bueno, tenemos aquí un ejemplito. Dice que tenemos a la función f que va desde -1 hasta más infinito, con dominio y con dominio r. Y el criterio es este radical. Y además tenemos una función la función g, que es x a la 2 menos x menos 13, que va que va de r en r y nos piden que demos
establecer, aquí lo que nos preguntan es el criterio de la composición. El criterio, ¿sí? De la composición y luego establecer también el dominio. Entonces vean que ya aquí nos piden también el criterio y el dominio. Vamos a ver. Nada más para jugar. Aquí vamos, antes de resolver el ejercicio, vamos a jugar. Vamos a jugar. Okay. Ay, mira, este ejercicio aquí no me va a caber nada. Voy a pasarme otra página porque esto no va a caber nada. Okay. Entonces, vamos a jugar un toquecito. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, mis estimados estudiantes, yo quiero saber cuánto da la composición evaluada tal vez en 8. No sé. Vamos a ver, en 8, sí. No, 8 es muy grande. En 1. ¿Cómo hago para saber cuánto da la composición evaluada en 1? ¿Sí? Primero vean que... Yo en el cole, bueno, no sé si será lo mismo, es que me acabo de conectar porque tuve problemas con internet, pero yo en el cole lo que hacía era como que G se metía en F. Ajá. Y las X de la G cambian por 1, digamos. Ajá. Y después eso lo meto en la X de la F, ¿es así? Exacto, sí. Vean que Okay. lo que yo estoy pidiendo es, más bien es al revés, perdón. G como externa y F como interna. Entonces, vean que lo que ocupo es saber cómo está el puentecito. Necesito saber, 1, con quién se relaciona en F. ¿Cómo calculo eso? ¿Con quién se relaciona 1 en F? Sí. Cambia la X de la F por un 1. Entonces sería raíz de 2. Ajá, raíz de 2. Y raíz de 2, ¿con quién se relaciona en G? Bueno, evaluamos G raíz de 2. Evaluamos G raíz de 2. O menos 11 menos raíz de 2. Ok, y eso da raíz de 2 a la 2, menos raíz de 2, menos 13. Y eso es 2 menos raíz de 2 menos 13. Y eso es menos 11 menos raíz de 2. Entonces, ¿con quién se relaciona raíz de 2 en G? Se relaciona con menos 11 menos raíz de 2. Entonces, ¿con quién se relaciona 1 en la composición? Se relaciona con menos 11 menos raíz de 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 1 en F se relaciona con raíz de 2 y raíz de 2 en G se relaciona con esto. ¿Cómo hice esto? Básicamente, primero calculé la imagen de 1 en F y luego el resultado de eso lo evalué en G. ¿Están claros con esto, jóvenes? ¿Sí, no? Bueno. Más o Yo no me menos, acuerdo. profe, para mí. Sustituyó las X. Ajá, sustituí la X en la función interna, en F. Y el resultado de eso, que da raíz de 2, lo volví a sustituir en la función externa. Profe, Profe, me Ajá. confunde porque puso G composición F, pero el problema dice F composición G. Eso no afecta. Ah, sí. Bueno, hagamos esto entonces. profe, Así, dígame. yo a la hora, bueno, es que no sé si estará bien, me va a mandar una foto al grupo cómo es que yo la hacía, a ver si es lo mismo, porque así como digamos, usted lo explicó, no entendí mucho. Usted está haciendo el criterio. Ajá.
Sí, yo estoy un paso antes, eso lo tengo que hacer ahorita, solo estoy Ah, ok. tratando de explicar cómo entenderlo. Ya Ah, ok, cambié. ok, pensé como que eso quedaba en el criterio y yo, ay, ¿por qué medio diferente? Ok. Vamos a ver. Ok, sí, no, voy a hacer el ejercicio original, perdón. Claro, no puedo cambiarlo porque si no ya no me va a salir. Vamos a ver. Entonces esto más bien es al revés. Vamos de nuevo. Ups. Me volé cosas importantes. Sí. Ok, vamos de nuevo. La función interna es G. Entonces esta más bien tiene a G como interna y a F como externa. Ok, entonces quiero jugar con G compuesta con F de 1, por ejemplo. Entonces, 1 en G se relaciona con ¿quién? Uno en G se relaciona con uno en G se relaciona con menos 13, ¿cierto? Chicos, sí, no. 1 en G se relaciona con menos 13. Y menos 13 en F no se puede relacionar con nadie. Entonces podemos encontrar un valor, podemos encontrar un valor aquí en el cual no podemos hacer la composición. ¿Qué pasa, por ejemplo, con menos 3? Menos 3 en G menos 3 en G se relaciona con, vamos a ver, G de menos 3. Estos son 9 más 3 menos 13. ¿Cuánto da eso? 9, 10, 11. Esto da menos 1, ¿verdad? Y menos 1 tampoco se... sí, y menos 1 se relaciona con 0. Entonces, la composición evaluada en menos 3 se relaciona con 0. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, no. Profe, una pregunta. Es que no entendí de dónde sacó como ese menos 3, el 1, o sea, se los está Estos valores inventando me los los... estoy inventando yo para que ok. entendamos cómo calcular el criterio. No Ok, sé, ok, está bien. juguemos un poquito más con menos 4, por ejemplo. Quiero saber cuánto da esta composición evaluada en menos 4. Entonces, primero tengo que entender cuánto da G de menos 4. Y G de menos 4 es hacer menos 4 a la 2, menos 4, menos 3. Y esos son 16 más 4 menos 13. Y esos son 16 y 4 son 20, 20 menos 13. 7, ¿verdad? Entonces, menos 4 se asocia con 7. Y 7 en la función interna se asocia con 7 más 1, 8, raíz de 8. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto da la composición en la de evaluada menos 4? Da raíz de 8. ¿Ok? Vean que básicamente lo que uno hace es evaluar a la función externa en lo que dé el resultado de la función interna. Aquí como nos daba 7, entonces evaluamos a f en 7 y eso nos dio raíz de 8. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí, no? Básicamente, damos la x aquí
evaluamos la imagen en G y luego eso lo volvemos a evaluar, en G, sí, luego eso lo volvemos a evaluar, pero en F. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí, no? Bueno, ya voy a dejar de preguntar porque no respondo. Entonces, si yo tengo una X cualquiera, ¿cómo hago para calcular la imagen en G? Bueno, le aplico el criterio de G. Y luego, a esta G de X, le voy a aplicar el criterio de F. F de G de X. Entonces, para saber en general cómo voy a generar los criterios, cuando yo haga la composición, voy a terminar la función última que voy a evaluar es la función última que yo voy a evaluar es a X más 1. Pero en realidad no voy a tomar valores de X directamente, sino que lo que voy a tomar para evaluar en G van a ser los resultados que me dio F. Entonces, para calcular esto, uno lo que hace es pensar, bueno, aquí las imágenes realmente no son las X directamente. Las preimágenes que voy a usar aquí son las G de X. Entonces, esto es raíz de X a la 2 menos X menos 13 más 1. Y este criterio de la composición es X a la 2 menos X menos 2. Entonces, ¿cómo hago para... dale un segundo. Usted tiene problemas de internet. No, está bien. ¿Cómo hago entonces para encontrar el criterio de una composición? Literalmente es agarrar el criterio de la función interna y evaluarlo en la función externa. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cómo encuentro el criterio? Bueno, encontrar el criterio de una composición es literalmente evaluar una función en otra. Ya en f de x, que era raíz de, recuerden que esto era x más 1, ya no voy a evaluar a x, sino a quién voy a evaluar. Voy a evaluar a g de x, o sea que aquí lo que va a ir es no x, sino la función g de x. ¿Okay? ¿Está clarísimo, chicos? Sí. ¿Cuál sería, si yo más bien quisiera hacer este otro criterio? Ya no, perdón, si yo quisiera hacer G evaluado con F, si a mí me interesara este criterio, no me lo piden, pero si me interesara, ahí, ¿cuál es la función interna? La función interna es raíz de X más 1. Y la función externa es X a la 2 menos X menos 13. Entonces, si yo quisiera hacer esta composición, más bien cuando esta es la interna y cuando esta es la externa, entonces el criterio va a ser evaluar en la cuadrática. ¿Pero qué vamos a evaluar en la cuadrática? No vamos a evaluar a X, no. En la cuadrática vamos a evaluar la función de adentro. ¿Cuál es la función de adentro? Raíz de X más 1. Así que esto es raíz de X más 1 al cuadrado menos raíz de X más 1. ¿Dudas, preguntas? O sea, profe, Ajá. entonces es como al revés, digamos, cuando es G o F, entonces ahí es al contrario de como la hizo arriba. Ajá, exacto. La método, digamos, al revés. El orden, exacto. Aquí el orden me explica cuál es la función interna y cuál es la función externa. Por ejemplo, aquí la función interna es F. Entonces, F es la que va a ir en cada campito de la X donde en G. La función externa en G. Entonces, G me va a dar la estructura y F me va a decir qué es lo que tengo que evaluar. Aquí era al revés. F era interna y G era externa. Perdón, G interna y F externa. Entonces, aquí más bien la estructura era la de F, raíz de X más 1. Pero en lugar de evaluar a X, voy a evaluar la interna, o sea, a G de X, X a la 2 menos X menos 3. Ah, ok. Entonces, la primera siempre va a ser como la base y la segunda es la que yo meto en la base, Eso, digamos. exacto. Ok.
Ujú, Gracias. ok, con mucho gusto. Hagamos un poquito más de eso porque es importante. No sé, se me ocurre, no sé, díganme un criterio feo, horrible que quieran de FDX, el que ustedes quieran. Ese, justo, chicos, justo ese. No sé. Y g de x igual a e a la raíz de x más valor absoluto de x. No sé. O sea, se me están, las estoy inventando así bien feas. Las estoy consiguiendo así a propósito. Entonces, una cosa es hacer el criterio de g compuesto con f y otra cosa es hacer el criterio de f compuesta con g. Son cosas distintas. ¿Ok? En este, la función interna es g. Entonces, a f la vamos a evaluar no en x, sino en todo lo que sea g. Entonces, esta va a ser la cosa interna. ¿Ok? Y la externa, recuerden que era x más 1 sobre x a la 2. Pero no es x lo que voy a evaluar, sino a la función interna. ¿Quién es la función interna? Es e a la raíz de x más valor absoluto de x. Entonces, aquí vemos que lo que estoy haciendo de la función interna, la que estamos cambiando es g. Y la función externa, la que nos dio la forma es f. Si hacemos esta otra composición, vamos a ver que el resultado es muy distinto. Porque aquí la función externa de g y lo que yo voy a evaluar ahí es a f. A x más 1 sobre x a la 2. Entonces, en cada campito donde esté la x en g, e a la raíz de x más valor absoluto de x. Pero no es x lo que voy a evaluar, es a la interna. ¿Ok? Y entonces esa sería básicamente la diferencia entre el criterio de f compuesta con g y el criterio de g compuesta con x. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Queda claro cómo encontrar el criterio de una composición? Sí, profe. Ok. Sí. Bien. Entonces, nos falta, bueno, ya nos pedían el criterio de la composición y ahora nos piden además el dominio. ¿Okay? Entonces, el dominio? Queremos el dominio de f como externa y g como interna. ¿Ok? Para encontrar el dominio de esta función, entonces me voy a la teoría. Estoy bloqueándolo. Me voy a la teoría y por aquí hicimos un... ¿sí? Para el dominio me acuerdo de la teoría. El dominio de una composición son los elementos del dominio de la interna para los cuales su imagen pertenece al dominio de la externa. Entonces, básicamente con esta idea vamos a sacar el dominio de esta composición. El dominio de G, de F compuesta con G son los X en el dominio de la interna, los X en el dominio de la interna para los cuales la imagen en la interna pertenezca al dominio de la externa, básicamente. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuál es el dominio de G? ¿Cuál es el dominio de la función G? Los reales. Los reales. Okay.
¿Y cuál es el dominio de la función f? De menos 1 más infinito. Ajá. Entonces, lo que yo quiero es que g de x, que es raíz de, perdón, que x a la 2 menos 13x, x a la 2 menos x menos 13, yo quiero que esto, ojo la condición, quiero que esto pertenezca al dominio de la infunción externa de f. Entonces, para que esta cosa de aquí pertenezca al dominio de la externa, tiene que ser un número más grande que menos 1, porque el dominio de la externa básicamente son los números más grandes o iguales que menos 1. Entonces, termino pidiéndole que sea mayor o igual a menos 1. Y esto es una inecuación cuadrática, ¿se acuerdan ustedes? Comparamos con 0. 13 menos 13 más 1 son menos 12. Factorizamos completamente con inspección y montamos la tablita. Menos infinito. Aquí el 0 de esto es 4. Y menos 3. Entonces menos 3, 4 más infinito. X menos 4, X más 3 y la multiplicación. El 0 es este, es negativa antes y positiva después. El 0 es este, es negativa antes y positiva después. Y la multiplicación es positiva, negativa y positiva. Entonces, para que realmente el resultado de hacer x cuadrado menos x menos 13 nos dé, sean elementos del dominio de f, tiene que pasar que x cuadrado menos x menos 13 nos dé mayor que menos 1, pero esto nos va a dar mayor que menos 1 siempre y cuando esta cuadrática sea mayor que 0, y esta cuadrática es mayor que 0 desde menos infinito hasta menos 3, unión de 4 más infinito. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos del dominio de la composición, porque son los que hacen que la cuadrática me genere valores entre menos 1 y más infinito. Entonces, el dominio de la composición, que compuesta con f, es desde menos infinito a menos 3, unión de 4 más infinito. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Otra Profe, cosa. Ajá. hay como alguna manera más sencilla de hacer el dominio. Es que no entendí muy bien como esto. Vea, si las Pero funciones, ajá, es que yo dígame. me acuerdo, digamos, sigo yo en ese con el cole. Sí, yo me Ujú. acuerdo que yo lo hacía muy fácil en el cole, pero no me acuerdo exactamente cómo fue como que me lo enseñaron. Ok, Para que era más fácil. sí hay una forma más fácil, pero no siempre sirve. Si f y g están definidas en su dominio máximo, como en este caso, están definidas en el dominio máximo de ellas. Entonces, el dominio máximo de la composición es nada más agarrar a esto y hacerle dominio máximo. Ujú. Entonces, Sí, no me acuerdo cómo era que yo lo hacía en el cole, que era como que yo metía ese menos 1. No recuerdo si en la G o no me acuerdo cómo hacía. Voy a intentar acordarme, porque era como más sencillo, pero no me acuerdo. puede ser que con cálculo de imágenes, pero ese proceso a veces puede ser erróneo, digamos. Si f y g están definidas en su dominio máximo, puedes hacerle dominio máximo a este criterio de acá. Usted plantearía que x a la 2 menos x menos 12 sea mayor o igual que 0, y si usted ve, es este paso. Entonces se brincaría toda la teoría desde aquí. ¿Ok? Pero esos son los pasos si las funciones están definidas en su dominio máximo. ¿Ok? Si aquí ellas están definidas en su dominio máximo, entonces uno solo la ve y dice, ok, son estas de acá.
las que hacen esto mayor o igual que 0 y resuelve esa inecuación. ¿Okay? Lo que usted dice de calcular imágenes, sí, eso puede ser cuando las funciones eran lineales, pero si es cuadrática o radicales o así, ya lo veo como complicado. ¿Okay? Bueno, dudas, preguntas. Bueno, voy a intentar acordarme. A ver. Sí, más bien nos cuenta si se acuerda. Bien, hagamos otro ejercicio. Nos dan la función f, la función g. Primero nos piden el dominio de f, el dominio de g, luego el criterio de la composición. Ah, bueno, aquí me hizo falta algo importante. Ah, no, no era esto, perdón. El criterio de f compuesta con g y luego el dominio. El dominio de la composición. Entonces, primero, f de x es esta expresión de aquí. ¿Cómo le calculo a f de x el dominio? 1 más 1 sobre x. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Chicos, chicas. Bueno, vemos función racional. Y entonces uno dice, ¡ah! Una fracción, esto jamás puede ser 0, ¿verdad? Peligro. ¿Okay? Vemos una fracción, caso racional. Entonces, ocupamos que el denominador sea distinto de 0. ¿Okay? Y entonces ahí mismo sale la respuesta, x tiene que ser distinto de 0. ¿Okay? Y es el único peligro porque no hay radicales, entonces el dominio de f son todos los reales exceptuando al 0, porque el 0 es restricción, ¿verdad? El 0 es la restricción. El dominio de g, que de x es esta. Otra vez veo fracción y digo, oh por Dios, hay fracción, ese denominador no puede ser igual a 0. Y esto es que x no nos dé 2. Entonces 2 es otra restricción. Entonces, el dominio de G son todos los reales, pero discriminando a 2. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer el criterio de la composición. ¿Ok? El criterio de la composición es el siguiente. Vamos a tener a F como externa y a G como interna. Y G es 1 sobre X menos 2. Entonces, la composición G como interna y F como externa es, sí. F es 1 más 1 sobre X. ¿Ok? Pero en lugar de X, lo que vamos a evaluar es a este fulano de aquí. Entonces, este viene para acá. Entonces me queda 1 sobre X menos 2. ¿Ok? Muy bien. Y ese es el criterio de la composición. De ahí en adelante ustedes pueden hacer simplificación y lo que quieran, pero este es el criterio de la composición. Y lo que le decía a la compañera era, como F y G están definidas en su dominio máximo, porque así nos obligaron a hacerlo, a determinar los dominios de ellas, entonces hacerle dominio máximo a calcular el dominio de F más G, de F compuesta con G, perdón, es simplemente jugar al dominio máximo con esta fracción. Entonces, tal vez el ejemplo de anterior tenía que hacerlo porque tenía que mostrarles la parte más formal, pero esta es mucho más rápida, porque uno la ve y es como si jugara a dominio máximo. Veo una fracción, así que tengo que evitar
tengo que evitar que ese denominador sea 0. Pero aquí a su vez veo otra fracción. ¿Okay? Ven, hay dos fracciones ahí involucradas. Veo en la fracción 2 también que hay otro denominador, así que ese denominador también tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Entonces, básicamente, una fracción como esta, ¿cómo resuelvo esto? Cuando esto se hace 0, bueno, pasamos el x menos 2 a multiplicar y me queda 1 igual a 0 por x menos 2, que esto da 1 igual a 0. ¿Ok? Como esto no tiene sentido, ¿qué decimos? Por aquí no hay restricción. ¿Ok? Y aquí se mantiene la restricción de que se mantiene la restricción de que x no sea 2. Esta es la restricción. Entonces, el dominio máximo de la composición, pues es simplemente todos los reales quitando al 2, que es la restricción. Entonces, no hay que ser tan teóricos, digamos, podemos, si las funciones están definidas en su dominio máximo, podemos simplemente agarrar el criterio que nos dan y hacer dominio máximo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. No, profe. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a estudiar la función inversa. Nos dice que una función es una función biyectiva que va de A en B. Entonces ustedes van a tener, saben que tengo ahí un mensaje en el grupo. Ah, no, en la lista. Ok. Tienen una función biyectiva de A en B. Digamos, el 1, el 2, el 3 van al carita feliz, corazoncito y estrellita. Entonces tenemos una función biyectiva. Entonces, cuando la función es biyectiva, podemos asegurar que va a existir una función inversa. ¿Ok? Entonces, va a existir otra nueva función que se llama función inversa. Y va a ir desde B hasta A. Entonces va a tener como dominio el conjunto B y como ámbito el conjunto A. Entonces más bien va a ir desde estrellita, carita feliz, corazoncito y estrellita hacia el A, que es este conjunto. ¿Ok? Y nos dice que sí, que la inversa evaluada en Y nos da X y la función en X nos da Y. Esto básicamente lo que significa es lo siguiente. 1 se asociaba con carita feliz en la función, entonces carita feliz se va a asociar con 1 en la inversa. 2 se relacionaba con corazoncito, ok, entonces corazoncito se va a relacionar con 2. 3 se relaciona con estrella, entonces estrella se relaciona con 3. Básicamente es aquella función que cambia la relación. Si A se relaciona con B, ahora B se va a relacionar con A. O sea, digamos, si ustedes tienen un A, B en el gráfico de F, entonces cambiándole el orden, B, A va a pertenecer al gráfico de la inversa. Básicamente es esto. Va a ser esa función, la inversa es esa función que cambia la posición de las entradas de los pares ordenados. O sea, aquí teníamos 1, carita feliz como par ordenado. Aquí vamos a tener carita feliz, 1.
Aquí teníamos 2, corazoncito. Aquí vamos a tener corazoncito, 2. Aquí teníamos 3, estrellita. Aquí vamos a tener estrellita, 3. ¿Okay? ¿Está clarísimo quién es la función inversa? ¿Qué es lo que hace? Chiquillos. Sí. Sí, ¿verdad que a la hora de cambiar los puntos lo que hace es cambiar nada más la posición y no los signos? Exacto, son los mismos números, nada más cambia la posición. Exacto, o sea, si aquí la preimagen era A, ahora A va a ser la imagen y B que era la imagen va a ser la pre. ¿Ok? Ahora, chiquillos, antes de continuar, tenemos que recordar qué significaba ser biyectiva, porque vean que el chiste es que primero la función tiene que ser biyectiva, pero si no nos acordamos que es biyectiva, estamos jodidos. ¿Okay? Ya esto lo estudiamos para el primer examen, pero toma importancia en este segundo examen. No estudiamos para conceptos básicos. ¿Okay? Para ser biyectiva, ¿qué había que tener? Para que una función fuera biyectiva. Tenía que ser sobreyectiva e inyectiva. Exactamente, había que ser sobreyectiva y también había que ser inyectiva. Si no era esas dos cosas, estábamos jodidos. ¿Se acuerdan qué era ser inyectiva? Que era como relación 1-1. Ajá, relación 1-1, exactamente. Exacto, muy bien, relación 1-1. ¿Ok? Y eso significaba que cada imagen, ¿cuántas preimágenes tenían? Cada imagen Máximo 1. tenía, exacto, máximo, qué bonito que se acuerden, me alegro mucho, estoy muy orgullosa. Máximo una pre. Entonces, nada más para hacer un dibujito, para acordarnos bien que era esto que la profe está hablando, que los compañeros están hablando, tenemos una función entonces, el 1 se relaciona con la A, el 2 con la B y el C que importa que sobre o no. ¿Ok? El C puede sobrar, pero cada imagen tiene que tener a lo sumo, máximo, una preimagen. O sea, no es posible que A también se relacione con 3, porque ya ahí A tendría 2 preimágenes. ¿Ok? Nos acordamos del concepto de inyectividad. Muy bien, relación 1-1, cada imagen tiene máximo una preimagen. Ahora vamos con el concepto de sobreyectividad. ¿Qué era ser sobreyectiva? Era como que los elementos del codominio tenían como asociados un elemento del dominio y como que en el dominio no podían, en el codominio no sobraban elementos. Exacto, no sobran en el codominio. Es en el codominio. ¿Había otra forma rápida de acordarse de esto? No importa que una imagen sea usada más de una vez, eso no importa, pero que no sobren. No te pueden sobrar imágenes. ¿Okay? El codominio tenía que ser igual a ¿quién? Al ámbito, ¿verdad? O sea, el conjunto de codominio tenía que ser todas las Y usadas. Entonces, usualmente decíamos codominio igual a ámbito. Eso caracteriza una función sobreyectiva. Y entonces, una función es biyectiva
Cuando cumplen las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Claro, que todos los elementos del codominio tienen que ser utilizados. Ok, muy bien, todos fueron utilizados. Y ninguno puede repetir preimagen y ninguno repite. El 1 tiene, la carita feliz solo tiene la preimagen 1. La estrellita solo tiene preimagen 2 y el corazoncito solo tiene preimagen 3. Entonces así se ve una función biyectiva. Cuando la función es biyectiva, entonces hay inversa. Si la función no es biyectiva, se jode, no podemos hablar de su función inversa. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? No. Entonces, vamos a hacer un ejemplito más. Vamos a hacer un ejemplito entonces de función inversa para que practiquemos estos conceptos. Ok. Bien, chicos, nos dice que redefinamos para que sea biyectiva. Esto es lo que nos dice. Primero redefina, significa cambie dominio y codominio. O sea, como que fijo esa función que nos dan no es biyectiva, ¿ok? Y lo que queremos es que ustedes le cambien el dominio y el codominio para que sea biyectiva. Usted diga, no use todo ese dominio, no use todo R dominio porque está jodida y no es inyectiva. Obliguémosla a ser biyectiva, ¿ok? ¿Qué ocupa uno para saber si esta fulana es biyectiva o dónde es biyectiva y dónde no? ¿Qué ocuparían ustedes para hacer el análisis de eso? Ocuparían verla, ¿verdad? Graficarla. Entonces, lo primero que tienen que hacer es graficar esto. ¿Cómo grafica uno a esta cuadrática? Bueno, yo sé que es cuadrática, ¿verdad? Por el x a la 2. La básica es una cuadrática. Muy bien. El -1 dentro del argumento, ¿qué significa? ¿Qué hace una operación de Traslación vertical a la derecha. horizontal? No, horizontal. Horizontal a la derecha, sí. Ok. Muy bien, entonces se mueve una unidad hacia la derecha. Excelente. Ok. Muy bien. Ahí está. Ok. ¿Qué hace el menos de aquí? Menos fuera del argumento. Una reflexión. ¿Con cuál eje? X. Exacto. Entonces ya no es usted, amiga. Ahora es usted. Ok. ¿Y qué le hace el +3 finalmente? ¿Qué le hace el +3 fuera del argumento? Otra traslación. Ajá, ¿hacia dónde? ¿De qué tipo? Horizontal a la izquierda. No No. sé. Sería izquierda o derecha si está dentro del cuadrado. Si está fuera del cuadrado no puede ser izquierda o derecha, es vertical. Hacia abajo. Hacia arriba, porque es una suma. ¿Ok? Hacia arriba, 3 unidades hacia arriba. ¿Ok? Entonces, okay. Ya ahí la tenemos. Tenemos dónde está el vértice. Y entonces ahora sí, ¿les parece que así definida con dominio R y codominio R, les parece que esta fulana es inyectiva? Que cada imagen tiene máximo una preimagen. Chiquillos.
Por ejemplo, la imagen igual 1, ¿cuántas preimágenes tiene? Ahí tendría 2. 2, ¿verdad? Entonces, esta función a mí me parece que no es biyectiva, porque no es inyectiva, ¿verdad? Ok. Para que sea inyectiva, ¿quién debería ser el dominio? Ok, cortémosla. ¿Qué creen que hace el problema de que hayan 2 preimágenes? Las 2 ramitas, ¿verdad? Habría Chicos, que cortarla a la mitad a partir del 1. hay que cortarla a la mitad a partir del 1. ¿Hacia más infinito o hacia menos infinito? ¿Con cuál mitad me quedo? Chiquillos, ¿con cuál de las dos se quieren quedar? ¿Con la mitad positiva? Es indiferente. Es indiferente, uno se puede quedar con cualquiera de las dos mitades, pero tiene que tomar una decisión. ¿Se queda con esta o se queda con esta? ¿Con cuál se quedan? De ahí, de 1 más infinito. Ok, de 1 más infinito. Muy bien. Ahora, ¿les parece que es? Bueno, entonces ya nos quitamos el problema de que no era inyectiva. ¿Les parece que con codominio R es sobreyectiva? ¿Les parece que todos los reales tienen una preimagen? Cualquier valor real que agarro tiene una preimagen. No, ¿verdad? Está quedando fuera, gente por fuera del codominio, ¿ok? Entonces, para que sea sobreyectiva, ¿qué tendríamos que hacer? Ponerlas a infinito, ¿no? ¿Qué? Y la función que cortó la mitad, poner la parte de arriba infinito. El dibujo usted no lo puede modificar, usted lo puede cortar en pedazos, pero no le puede agregar cosas. Usted no puede hacer esto, por ejemplo, no puede dibujar, solo puede recortar cosas. ¿Sí? ¿Cuál debería ser el codominio para que esta función sea sobreyectiva? ¿Cuál debería ser el codominio para que realmente no le sobren valores en el codominio? No le sobren yes. De 1 más infinito. O no, de 3 a más. De menos infinito 3. De menos infinito a 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner como codominio de f de menos infinito a 3. Si yo corto Yo puedo modificar así los datos, así como cortar la gráfica y ya. eso es lo que nos piden que hagamos, redefina f para que sea biyectiva. Cuando ustedes le digan redefina la Ok, función, sí, es que no he leído la instrucción. ajá, sí, es justo Sí, eso. listo. Redefina la función es cambie dominio, cambie codominio para lograr un objetivo. Sí, claro Ok, que no es la f original que nos dieron. Estamos creando una nueva función f que va a ir de 1 a infinito y de menos infinito hasta 3. ¿Okay? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora sí, defina la inversa de f. Claramente se refieren a esta f, porque la f original no tenía inversa porque no era biyectiva. Se refieren al recorte que le hicimos a f. ¿Ok? Entonces, la teoría me dice, bueno, existe la función inversa y va a ir desde b hasta a. Entonces, la función inversa va a tener como dominio el conjunto que aquí era codominio, o sea, menos infinito hasta 3. Y como codominio va a tener el que aquí era dominio, o sea, de 1 más infinito. ¿Okay? Pero me hace falta, nada más me hace falta averiguar el criterio de la inversa. ¿Okay?
Ujú. ¿Cómo encontrar entonces el criterio de la inversa? Bueno, el criterio de la inversa, vamos por acá. Vamos para acá. Ujú. Bueno, para definir el criterio a la inversa, nada más habíamos hecho esto, de menos infinito hasta 3 y de 1 más infinito. Para encontrar el criterio a la inversa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eh, eh, copiar el criterio original. Por ejemplo, aquí el criterio original es este, ¿verdad? Y lo que queremos, vean que ahora lo que queremos es que la variable independiente sea y la variable dependiente sea X. ¿Me siguen, chicos? Entonces, uno lo que quiere es como, no quiere a Y en términos de X, más bien quiere a X igualado en términos de Y. Entonces, vamos a despejar X en términos de Y. ¿Cómo es eso? Sí, recuerden que la función inversa, lo que en F eran valores Una de X. pregunta. Ajá. ¿Ahí qué pasó con el menos? Ay, lo dejé botado. Gracias. Lo que en F eran X y en F eran Y, en la función inversa se cambian de posición, ¿se acuerdan? Los elementos de aquí los quiero aquí y los elementos de aquí los quiero aquí. Entonces, eso nos da la idea de que el criterio de la función inversa más bien va a tener que tener despejado a X y a Y involucrado en el criterio. ¿Me siguen, chicos? Entonces, con el álgebra tenemos que hacer eso. ¿Qué? Ver cómo carajos hacemos álgebra para llevarlo a una ecuación de la forma X igual bla, 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 bla. O sea, tenemos que despejar esta X en términos de Y. ¿Ok? Imagínense que esto fuera una ecuación así, normal, y que yo les dijera, chiquillos, despejemos esta ecuación. Quiero despejar X. ¿Ustedes qué me dirían? Profe, pase a restar divida el -1, luego saque raíz a ambos lados, luego quite este +1 y ya ahí tiene despejado a X, ¿verdad? Como una ecuación con potencia. Entonces, ¿cómo vamos a despejar aquí en X en términos de Y? Porque es lo que queremos. Bueno, primero es quitar este 3. Entonces, Y menos 3 igual a menos X menos 1 al cuadrado. Luego este menos hay que quitarlo, así que queda Y menos 3 dividido entre menos 1 igual a X menos 1 al cuadrado. Luego sacamos raíz a ambos lados. Entonces raíz de este lado y raíz de este lado. Entonces les queda Y menos 3 sobre menos 1 igual a la raíz de X menos 1 a la 2.
Ahora bien, raíz elevado a la 2, esto cancela y de este lado solo queda x menos 1. Pero cuando uno saca raíz a ambos lados, le queda una respuesta en positivo y una en negativo. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta que aquí hay dos respuestas y hay que elegir cuál de las dos sirve. ¿Ok? Y nada más para despejar x, solo nos falta sumar el 1. Ok. Muy bien. Ahora, chicos, solo nos falta la decisión de si nos quedamos con el caso positivo o el caso negativo. Ya estamos despejando y en términos de x, ¿me siguen? Perdón, x en términos de y. Pero nos hace falta quedarnos con el positivo o el negativo. Y eso lo va a decidir el corte que nosotros hicimos. ¿Se acuerdan que me preguntaron que si era indiferente cortar a la derecha o cortar a la izquierda? Bueno, sí es indiferente, cualquiera de los dos pedacitos la define biyectiva, pero un corte va a quedarse con el caso positivo del despeje y el otro corte con el caso negativo. ¿Cómo se da cuenta uno si se queda con el positivo o el negativo? Bueno, muy fácil. Simplemente nosotros traemos esto aquí, ¿verdad? 1, 3 y así. ¿Okay? Calculemos un par ordenado aquí, cualquiera. Por ejemplo, el 2. ¿Cuál será la imagen de 2 en F? F de 2 es menos 2 menos 1 a la 2 más 3. Eso es menos 1 más 3 y eso es 2. Entonces, tenemos aquí el par ordenado 2,2. ¿Ok? Y nosotros, entonces, vamos a irnos aquí y vamos a ver si nos quedamos con el criterio positivo o si más bien nos quedamos con el criterio negativo. ¿Y qué nos va a ayudar a elegir eso? El par ordenado ese que estamos ahí calculando. Por ejemplo, aquí usando x2 y y2. Entonces esto nos da que raíz de 2 menos 1 sobre menos 1 más 1 nos debería dar 2. Y en efecto, 2 menos 1 es 1. Estoy inventando, estos son 3. Son 3. 2 menos 3 da menos 1. Sobre menos 1, esto da raíz de 1 más 1 igual 2. Y en efecto, 2 igual 2. Entonces, el par ordenado 2,2 que nosotros calculamos allá, parece que define bien la parte esta. Vean si yo lo evalúo aquí. 2 menos 3 sobre menos 1 más 1 igual 2. Esto es menos 1 sobre menos 1. Esto es 1 más 2 más 1 igual 2. Les queda menos 1 más 1 igual 2. Y les queda 0 igual 2. Y esto es falso. Entonces, como nosotros elegimos la partecita de 1 más infinito como dominio, el despeje con el que nos vamos a quedar es con este. Si hubiéramos elegido la parte desde menos infinito hasta 1, más bien el despeje que nos hubiera servido es este. ¿Ok? Y entonces ya finalmente para el criterio de la inversa es la función inversa va a tener como criterio esto. La parte positiva de y menos 3 sobre menos 1 más 1. Y ese es el criterio de la función inversa. Lo que pasa es que como la función inversa es nuevamente una función, hacemos un atropello.
porque nosotros estamos demasiado acostumbrados a dar la función inversa siempre en términos de X. De hecho, todas las funciones del mundo casi las damos en términos de X. Entonces hacemos este atropello. Así, literalmente, cambiamos la X por la Y. Eso no tiene ningún sentido más que la fuerza de la costumbre que nos obliga a querer ver todas las funciones en términos de X. Entonces hacemos ese cambio, no es necesario, pero siempre, si fuera marque con X, de fijo está la opción. No tiene nada malo que usted la defina en términos de una variable M o de una variable T o de una variable K, porque usted es el que está dando el criterio de la inversa, pero siempre somos tan cuadrados que la damos en términos de la misma letra X, que no es la X misma de la función original, sino más bien es la Y de la función original. Ah, bueno, y otro detalle es que no se suele dejar un -1 en el denominador, sino que se cambia de signos al numerador. Entonces, probablemente esta es la opción que sea más correcta. ¿Dudas, preguntas? Chicos, ¿no? ¿Qué? No, profe. No, pero Bueno, me asusta mucho que nadie hable y que yo hable 45 minutos y nadie pregunte nada. Espero que sea que están entendiendo. Y si no es así, por favor, pregunten, ¿verdad? Porque, profe, ajá, para ver, digamos, qué fue lo que vieron más o menos al principio que yo no estuve. Hoy lo que se vio nada más fue así como la inversa y la composición de funciones, ¿verdad? no, antes de eso estudiamos la suma, la multiplicación, la resta y la diferencia de funciones. Ah, ok, listo, a ver si no ahora lo veo en la grabación. Ajá. Sí, hicimos antes, digamos, hoy se estudiaban 5 operaciones: suma, resta, multiplicación, división y composición. Ah, ok, listo. Listo. Está bien, ahora sí no veo el... Ok, bueno. Chiquillos, la próxima clase empezamos con otro ejercicio de inversa, porque ya vieron que son gorditos, ¿verdad? Hacemos la próxima clase 2 ejercicios de inversa y ya pueden ir haciendo la práctica de esta semana, que está, por supuesto, en mediación virtual. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Bueno, De mi chicos, parte no, profe. mis estimados chicos que no me hablan, espero que estén muy bien. Ah, bueno, recuerden las horas de consulta. Nuestro grupo de WhatsApp parece desierto, ¿verdad? Y casi nadie me pregunta. Por favor, pregunten, aprovechen. Es que una profe tan buena como yo no les va a volver a aparecer así tan fácil en la vida. No existe, pero sí, pregunten, estoy para servirles. Y bueno, espero que esté muy bien y me voy a poner laboriosa este fin de semana a revisar examen para que ustedes no estén ahí con las ansias. Bueno, chao chicos, que tengan buenas noches. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, gracias. Profe, Dígame. ¿será que yo lo puedo hacer? Bueno, comentar un tema, pero es del examen Sí, propiamente. sí, dígame. Sí, bueno, es que yo tuve un problema durante el examen y tengo una duda. Digamos, yo subí el archivo con las respuestas de desarrollo y en Ajá. eso se me cerró ya el sistema. Usted me puso un correo, ¿verdad? Ajá, ¿Cuánto hubo de diferencia de que se le cerrara el sistema que usted me enviara el correo? De tiempo. no sé. Más Yo o siento menos. que como una aproximado, yo siento que quizás 10 minutos. Sí, eso no pasa nada, Andy. Digamos, si a alguien le pasa eso, yo entiendo que es un accidente. Digamos, si vos me hubieras mandado el correo 40 minutos después de que se te cierra, yo digo, no, este muchacho estaba haciendo el ejercicio todavía. Pero digamos, una ventana de 10 minutos, yo la entiendo. Es totalmente humano y entendible que pase. Entonces no se preocupe Ok, por eso. ok. Igual 10 porque yo no sabía si el archivo al final, Ujú. el sistema si lo agarra o no, entonces di. Sí, sí, pero no se estrese, o sea, más bien debió como claro, enviarme el correo y ponerme un audio en ese momento para que yo entendiera en ese momento pero no, si es como usted dice, que hay una franja de 10 minutos, yo entiendo que eso es una emergencia y no que usted esté abusando, digamos, del tiempo.
No se preocupe por eso. Gracias, profe. No, con mucho gusto. Hasta luego.